Listo. Entonces, como les decía, nosotros vamos a estudiar ahora los trabajos que se hacen en la frontera, básicamente en elementos de cilindros Embo. Está representado otra vez, les repito, esto está representado un cilindro, ¿sí? En el que tiene un gas en el interior y un émbolo en el cual se puede ejercer una fuerza de un trabajo que viene desde el interior del cilindro o una fuerza ejercida desde el exterior a este elemento. Si nosotros queremos hacer el cálculo, si queremos hacer el cálculo, como les estaba comentando antes, del trabajo que se ejerce en este sistema, será igual a la fuerza por una distancia. Si es que queremos hacer el cálculo de la variación del trabajo, está representado aquí el trabajo, si queremos hacer el cálculo de la variación del trabajo, será igual a la fuerza que se ejerce sobre esa frontera sobre la variación de la distancia. Esto ya hemos venido estudiando en algunos mecanismos, ¿sí? Sin embargo, vale la pena seguir haciendo esta aclaración para entender bien las distintas formas de calcular este trabajo en fronteras móviles. Entonces, también, si es que la fuerza puede ser encontrada, sabemos que la fuerza es igual a la presión por el área, para utilizar la presión que está en el interior del cilindro y el área de la cabeza del pistón, podemos encontrar esa fuerza, ¿sí? Por el desplazamiento, por el diferencial del espacio. Pero también nosotros sabemos que a partir de esta ecuación, podemos calcular en función de la presión y el volumen. La presión se mantiene, ¿sí? Sin embargo, el área del pistón o el diferencial del recorrido o de este espacio es igual al diferencial de volumen. Si es que esto lo representamos en un diagrama volumen, si es que esto lo representamos en un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva que estemos haciendo este trabajo, ¿sí? Nosotros llegamos a integrar y quisiéramos calcular entre el punto 1 y el punto 2, si es que hacemos la integración de todo ese trabajo, es decir, calculo todo el trabajo que ha realizado ese pistón, será igual al integral entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? De la presión por la variación del volumen. Y de esa manera nosotros podemos hacer el cálculo siempre del trabajo con una frontera móvil en cualquier cilindro. Esto puede tener distintas variaciones, o podemos tener distintas formas que suceda este trabajo. Si es que nosotros tenemos una frontera móvil, ¿sí? Tenemos una frontera móvil, pero con una presión constante, la forma de cálculo es diferente. En este caso, otra vez he representado un cilindro émbolo, ¿sí? Y está representado un diagrama presión-volumen en el que tenemos una variación de volumen, ¿sí? Desde un volumen mayor, que es un volumen 1, hacia un desplazamiento, perdón, que es un volumen menor, que es el volumen 1, hacia un desplazamiento que es un volumen mayor, que es un volumen 2. Sin embargo, el diagrama, el gráfico nos representa que se mantiene a una presión constante. Si nosotros partimos de la misma ecuación, siempre vamos a partir de la misma ecuación para poder calcular el trabajo, pero en este caso la presión se mantiene constante, la presión puede salir de la integral y el trabajo será igual a la presión multiplicado por la integral del diferencial de volumen. A su vez, si es que nosotros tenemos dos puntos en el que se mantiene constante la presión, podemos hacer el cálculo directo de este trabajo que será igual a la presión constante sobre el volumen multiplicado por el volumen final menos el volumen inicial. Y de esa manera mantenemos una sola ecuación cuando tenemos una frontera móvil, pero en el interior del cilindro se mantiene a una presión constante.
Si es que podemos tener otra variación también en el que se repite otra vez un cilindro émbolo, ¿sí? Ahora vamos a tener a una temperatura constante, porque si es que esa presión constante es una forma de cálculo, si es que esa temperatura constante es otra forma de cálculo. Está representado el diagrama presión-volumen para saber que en este caso se está comprimiendo la mezcla desde un volumen mayor, que es un volumen 1, a un volumen 2, que será un volumen más pequeño. Por lo tanto, tengo un proceso de compresión. Pero este proceso de compresión se mantiene a 80 grados Celsius. Por lo tanto, tal como me dice este ejemplo, es una temperatura constante. Otra vez, repito, la misma ecuación para cálculo del trabajo, que será igual a la integral entre 1 y 2 de la presión diferencial del volumen. Pero a partir de la ecuación de gas ideal, ¿sí? A partir de la ecuación de gas ideal, presión por volumen igual a mRT, es decir, la masa de los gases y la temperatura. A su vez, también sé que esto es igual a una constante. Por lo tanto, a partir de esta ecuación de aquí, si es que despejo puedo obtener que la presión es igual a una constante dividida para el volumen, ¿sí? Es decir, a esto le estoy haciendo igual a una constante y estoy despejando la presión. Al despejar esa presión, repito, me queda la ecuación de que la presión va a ser igual a una constante sobre el volumen. Si es que reemplazo esto de aquí en la ecuación original, si es que reemplazo en la ecuación original, puedo obtener, es decir, voy a tener esta constante sobre el volumen, reemplazar en esta presión y tengo una nueva ecuación. El trabajo que se realiza en este sistema va a ser igual al integral entre 1 y 2 de una constante, estoy viendo esta ecuación de una constante dividida para el volumen y multiplicada por el diferencial del volumen. La constante, sigo un poquito más acá en la ecuación, voy a borrar esto de aquí para que se vea. Otra vez voy a utilizar esta plumita, entonces continúo en la ecuación. La constante sale de la integral, ¿sí? Y se mantiene el trabajo que es igual a la integral entre 1 y 2 del diferencial del volumen sobre un volumen. Resolviendo esta integral se mantiene la constante, ¿sí? Y será resultado, esta integral es el logaritmo natural de un volumen 2 sobre un volumen 1. Si es que bueno, esta constante todavía es una incógnita, sí, sé que puede ser encontrado, sin embargo, esa constante puede ser reemplazada también a una presión con volumen, ¿sí? A partir de la ecuación de los gases. Por lo tanto, el resultado final de esta ecuación para el cálculo del trabajo a temperatura constante en un cilindro va a ser igual a la presión por el volumen en el punto 1 multiplicado por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. De esa manera puedo hacer el cálculo con una frontera móvil y a una temperatura constante. Otro proceso que podríamos tener en Oiga, mecanismo Inge, cilindro-pistón. Sí, perdón que le interrumpa. ¿Puede volver un ratito a la parte de trabajo de frontera móvil a presión constante? Porque hace rato se me cortó el internet y no pude ver bien la parte de la integral. a ver.
Eso, Esto que quedó marcado. eso Sí, es. así Ya, es. Inge, Entonces, ya, lo único muchísimas que decía gracias. aquí, lo único que decía aquí que en el caso que tenga presión constante, el trabajo directamente va a ser al valor de esa presión constante por la diferencia del volumen en las circunstancias del trabajo de este mecanismo. No sé si es que eso está claro. No, sí, Inge, ya. Y muchísimas gracias por volver. Ok, listo. Entonces, avancemos un poquito más. En el proceso politrópico, otra vez representamos al mismo sistema. ¿Sí? Estoy trabajando con un cilindro y un pistón, pero en este caso no se mantiene a una presión constante y tampoco a una temperatura constante, sino están cambiando las dos variables. La forma de relacionarse entre un estado 1 y un estado 2 tiene esta ecuación. Esto ya habíamos estudiado también. Es un proceso politrópico, inclusive vimos que este proceso politrópico depende del valor de esta n para que vaya cambiando su forma. Pero bueno, la presión 1 por el volumen 1 elevado a n y la presión 2 por el volumen 2 elevado a n, esto será igual a una constante. Está escrito aquí. Por lo tanto, otra vez queremos calcular el trabajo. El trabajo nuevamente parte de esta ecuación, el que es el integral desde el punto 1 hasta el punto 2 de la presión por el diferencial del volumen, sí, pero en este caso yo quiero reemplazar o voy a reemplazar porque sé que tiene ese comportamiento al ser un sistema entrópico que es igual a la constante, ¿sí? A la constante multiplicado por el volumen a la menos n. Si es que reemplazo esta presión con esta nueva constante por el volumen a la menos n, la ecuación del trabajo para cálculo del trabajo será igual a la integral entre 1 y 2 de la constante por el volumen a la menos n por el diferencial del volumen. Resolviendo esta integral, si es que resuelvo esta integral, saldría la constante, me quedaría la integral del volumen a la n, si es que resuelvo el volumen a la n entre el punto 1 y el punto 2, será igual a lo que está escrito acá. ¿Sí? A su vez, yo, por la de los gases, ¿sí? Puedo reemplazar este volumen 2 a la menos n más 1 por la presión 2 por el volumen 2. Y el volumen 1, n elevado a la menos n más 1, va a ser igual a la presión por el volumen 1. También sé que a partir de la ecuación de los gases, nosotros habíamos visto que PV igual a MRT. Entonces, por lo que estoy escribiendo en la parte superior a MRT. Entonces, me quedaría que el trabajo en un proceso politrópico es igual a MR que multiplica a la temperatura en el punto 2 o en el estado 2 menos la temperatura en el estado 1 sobre 1 menos n, en donde n tiene que ser de 1 para que sea un proceso politrópico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? No. Listo. Entonces, hasta ahí serían las formas de trabajo con fronteras móviles. Pero podemos tener otra forma de trabajo. Por ejemplo, en este mismo sistema de cilindro émbolo, ¿sí? En el cual yo puedo tener esta frontera móvil en el que el émbolo se está moviendo. Acá será una frontera fija, ¿cierto? Del cilindro. Sin embargo, también pone una resistencia eléctrica, una niquelina, en la cual está fluyendo
una cierta potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica será igual a la intensidad por el voltaje. Está representado aquí como una. Por lo tanto, esta potencia eléctrica, el resultado será en vatios. Si es que a esta potencia eléctrica le multiplico por el tiempo, si es que esta potencia eléctrica le multiplico por el tiempo, tengo un trabajo eléctrico. Por lo tanto, en la parte superior, los resultados serán vatios o kilovatios. Y acá tendré en kilojoules, si es que el tiempo es en minutos. Si es que no fuera en segundos, sería vatios hora, por ejemplo, si es que el tiempo le pongo en horas, el resultado sería en kilovatios hora o en vatios hora. ¿Sí? Pero si es que es en segundos, directamente el resultado sería en joules o en kilojoules. Listo. Entonces, aquí les hago una pregunta. Si es que, ¿cómo plantearía el avance de energía o la primera ley de la termodinámica en este sistema? Les pregunto eso. ¿Cómo escribiría si es que tengo una potencia eléctrica ingresando al sistema, tengo un calor, además que está graficado aquí, que está ingresando al sistema, si es que tengo una presión constante, porque esta frontera o el émbolo no es fijo, no está fijo a nada, por lo tanto se puede desplazar hacia arriba. Si es que quiero escribir esa ecuación, de la primera ley de la termodinámica en función de estas variables, ¿cómo quedaría? Alguien que me diga. Que el WB tiene que ser igual a la suma del WE más Q. Yo, a ver, primero partamos de la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo era esa ecuación? ¿Recuerdan? Para poder establecer de energía. Si es que quiero hacer una batería, será la energía que ingresa o que entra al sistema menos la energía que sale del sistema, ¿sí? Y esto será igual a la variación de la energía en el sistema, ¿cierto? De la energía, o si es que le ponemos en el tiempo de potencias. Entonces, si es que quiero escribir esta ecuación, el resultado será, yo tengo una potencia de entrada, tengo la potencia eléctrica, ¿sí? Que sería una potencia de entrada, más en este caso, este calor representado aquí, ¿sí? Estoy sumando este calor. Y también en la frontera móvil, ¿sí? ¿Cómo le representaría? Que tengo una presión constante. Es el trabajo a presión constante en la frontera móvil es igual a ¿qué? A la presión ¿A qué es igual? inicial por la diferencia de volúmenes. Ya, otra vez se repite, bueno, siempre escribo la integral, ¿no es cierto? Pero si escribes la presión constante por la diferencia de volumen, será igual a esta presión, ¿no es cierto? A la presión constante por V2 menos V1. Siempre les pido que disculpen un poco la letra que sale con esto, pero bueno,
La idea es que se pueda ver la explicación. Entonces, si es que tengo, esto es importante para poder resolver estos sistemas. Si es que tengo un trabajo de la frontera, ¿sí? Que es igual a una presión por una diferencia de volúmenes, nosotros habíamos visto que la entalpía era igual a ¿qué? ¿Alguien recuerda qué era la entalpía como concepto? La cantidad de energía que cede. La entalpía era igual, nosotros, lo que estoy tratando de resolver es este lado de la ecuación, ¿cierto? En este lado de la ecuación de la variación de la energía puedo tener distintas formas de energía. Puedo tener una variación de la energía interna más una energía cinética. No voy a escribir toda la ecuación porque solo lo voy a representar. Una energía potencial más una energía que si tenemos una frontera móvil estará relacionado al fluido. Entonces, en este caso, una energía cinética y una energía potencial pueden ser simplificadas de cero. Me queda una variación de la energía interna más la presión por el volumen. Por lo tanto, voy a borrar esto un poquito para organizar. La ecuación me va a quedar que es igual a una variación de una energía interna más P por B. ¿Sí? Y la entropía era igual a la energía interna más P por B. Por tanto, si es que yo le pongo en la ecuación, en este balance de la energía, en esta ecuación de balance de energía, a este trabajo, a este lado de la ecuación, ¿sí? Puedo escribir, en la ecuación me queda que el trabajo eléctrico o la potente más la transferencia del calor va a ser igual a la variación de la entalpía. ¿Sí se entiende hasta el momento? Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Pregunten cosas. Listo. Entonces, en definitiva, yo puedo tener en un mismo sistema distintas formas de trabajo y distintas formas de energía. En este sistema está representada esta potencia eléctrica, la transferencia de calor, y también está representado, por lo tanto, la variación de la energía interna, que es la variación de la energía interna más la presión del volumen, es igual a la entalpía. Entonces, si yo quiero resolver el sistema, tengo el trabajo eléctrico, tengo el calor y una variación de la entalpía. Y con la variación de la entalpía, al poner variación de la entalpía en este sistema, yo estoy incluyendo la variación de la presión y el volumen. Lógicamente, con la energía interna. ¿Me explico hasta el momento?
Sí, ingeniero. Sí. Listo. Pregunten cualquier cosa hasta ahí para resolver un problema. Pregunten algo hasta el momento.